El olor a cal vieja y madera de mezquite me llena los pulmones. Es el perfume del legado. A mis 58 años, cada articulación es un pronóstico del tiempo, y mi rodilla izquierda anuncia una tormenta. Subo el andamio, peldaño a peldaño, sintiendo la protesta del cartílago desgastado. Estoy en el salón principal de la casona, mi obra maestra en Querétaro. Mi plan siempre fue que este lugar, una vez restaurado a su gloria del siglo XIX, fuera el corazón de mi familia. Un ancla para mi hijo, Unai, y mi nieto, Leo. Un camión pesado retumba en la calle empedrada de afuera, y siento una vibración extraña bajo mis botas, directamente en la viga de carga principal. Frunzo el ceño. Eso no es normal. Me arrodillo con cuidado, sacando mi nivel láser del cinturón de herramientas. Apunto el delgado rayo rojo a través de la extensión de 30 metros de la viga. La lectura parpadea en la pequeña pantalla. Desviación de 3 milímetros. Inaceptable. Una casa debe tener huesos fuertes, o se derrumbará sobre quienes ama. Por eso decidí posponer la cena familiar que habíamos planeado bajo esta misma viga. La seguridad es la primera viga que se coloca. Mientras guardo el nivel, mi pulgar roza algo en la unión de la viga con el soporte de hierro. Es un rastro de acerrín fresco. Mis ojos se entrecierran. No debería haber acerrín aquí, no en esta fase. El polvo me está matando, Sergio, se quejó Camila, abanicándose la cara con una mano enjollada. Estábamos almorzando en el patio, sobre una mesa improvisada con 2 caballetes y un tablón de pino. El sol de la tarde calentaba las losas de cantera. Es polvo de historia, Camila. Cuesta más que tu perfume, respondí, sin levantar la vista mientras le pasaba a Leo un trozo de queso. Mi nieto, de 7 años, lo aceptó con una sonrisa. Unai, mi hijo, parecía atrapado en el fuego cruzado. Su postura era tensa, como una pared que soporta demasiado peso. Mamá solo quiere decir que ya queremos ver la casa terminada, papá. Una buena restauración lleva tiempo, hijo. Como criar a un buen hombre, dije, guiñándole un ojo a Leo. Camila dejó su tenedor con un chasquido. Hablando de asegurar el futuro, Sergio. Unai y yo estuvimos investigando sobre los fideicomisos. Sería una forma inteligente de administrar tus propiedades. Para proteger a Leo, claro. Sus ojos no mostraban preocupación, sino cálculo. Como una agente inmobiliaria midiendo el valor por metro cuadrado de mi vida. Desvié el tema. Saqué de mi bolsillo un pequeño caballo de madera que había tallado y se lo di a Leo. Su risa fue el único sonido honesto en todo el patio. No deberías sobrecargarte con estas cosas a tu edad, insistió Camila, su voz melosa ocultando el filo. Tu memoria ya no es la misma. Un descuido podría ser costoso. Miró a Unai, buscando su apoyo. Mi hijo solo bajó la mirada a su plato, la tensión en sus hombros delatando su conflicto interno. El pequeño caballo de madera se le escapó de las manos a Leo y rodó sobre las baldosas irregulares, deteniéndose justo en el centro del salón principal. «Voy por él», gritó el niño, corriendo tras su juguete. Un gato callejero que se había colado en la obra salió disparado y Leo lo persiguió, riendo, directamente bajo la sombra de la viga comprometida. Entonces, lo oí. Un crujido agudo, antinatural, como un hueso que se rompe. El sonido no vino de la madera, sino del metal. El soporte de hierro que sostenía la viga principal gimió con una agonía metálica. Cayó tierra desde el techo. No hubo tiempo para pensar. Mi instinto de constructor, forjado en 40 años de andamios y peligros, se apoderó de mí. Ignoré el fuego en mi rodilla izquierda y corrí. Cada paso sobre el suelo desigual era una apuesta. Me lancé hacia adelante, con los brazos extendidos, y me abalancé sobre Leo, justo cuando la enorme viga de mezquite se desplomaba. Caímos juntos en una nube de tierra y escombros. Segundos después, la viga se estrelló contra el suelo exactamente donde mi nieto había estado parado. Las baldosas del siglo XIX estallaron como cáscaras de huevo. El estruendo resonó en toda la casona, un trueno de madera y muerte. El aire se espesó con el polvo de 200 años, ahogándome. Sostuve a Leo con fuerza contra mi pecho. Estaba llorando, asustado, pero vivo. Yo miraba fijamente la viga rota, el corazón martilleándome contra las costillas. Las vigas maestras no se rompen así, no ceden de esa manera. Esto no fue un fallo estructural. Fue una ejecución. La tierra se asentó lentamente, revelando la devastación. Unai entró corriendo al salón, con el rostro pálido de pánico. «Papá»,
Leo, ¿están bien? Antes de que pudiera responder, la voz de Camila cortó el aire, afilada y acusadora. Te lo dije, Sergio. Te dije que este lugar era una trampa mortal. Se abalanzó sobre nosotros, arrancando a Leo de mis brazos. Por tu negligencia casi matas a mi hijo. Me puse de pie, cojeando, cada músculo de mi cuerpo protestando. Quería gritarle que la viga había sido saboteada, que algo estaba terriblemente mal. Pero vi la cara de Unai, dividida entre el alivio por la seguridad de su hijo y una nueva semilla de duda plantada por las palabras de su esposa. ¿Qué pasó, papá?, preguntó Unai, su voz temblorosa. Tragué mi ira y mi orgullo. Discutir ahora solo le daría más munición a Camila. Fue mi culpa, hijo. Debí haber revisado mejor. Lo siento. Las palabras sabían a ceniza en mi boca. Camila me fulminó con la mirada. Esto demuestra que ya no estás en condiciones de manejar algo así. Eres un peligro. Unai me miró, y por primera vez vi una sombra de acuerdo en sus ojos. Me ayudó a salir al patio mientras Camila se llevaba a un Leo sollozante al coche. Después de que se fueron, el silencio de la casona fue ensordecedor. Caminé lentamente hacia las enormes puertas de madera, saqué la pesada llave de hierro de mi bolsillo y cerré con doble vuelta. Necesitaba examinar los restos del crimen a solas. Era medianoche. La única luz en el vasto salón provenía de 2 lámparas halógenas de trabajo que había colocado, proyectando sombras largas y danzantes sobre los escombros. Mi rodilla latía con un dolor sordo y constante. El aire todavía olía a tierra antigua y a madera rota. Me arrodillé junto al extremo destrozado de la viga caída, donde se unía al soporte metálico que había fallado. Tuve que usar una barreta para hacer palanca y separar el soporte de hierro retorcido de la madera astillada. La pieza de metal, de casi 5 centímetros de grosor, cayó al suelo con un ruido sordo. La levanté. Estaba pesada, sólida. La examiné bajo la luz brillante. La superficie de la fractura no era irregular y granulada, como cabría esperar de la fatiga del metal. No, pasé mi pulgar calloso por el borde del corte. Estaba limpio, demasiado limpio. Acerqué la lámpara, y entonces lo vi. Diminutas estrías paralelas, casi invisibles, que recorrían la profundidad del corte. Eran las marcas inconfundibles de una cuchilla de alta velocidad. Alguien había usado una esmeriladora angular para cortar el soporte casi por completo, dejando apenas una delgada tira de metal para que soportara las 20 toneladas de la viga. Habían dejado que la gravedad, el tiempo y la vibración de la calle hicieran el resto. Esto no fue un accidente. No fue negligencia. Fue un intento de asesinato, cuidadosamente disfrazado de tragedia. Me dirigí a mi oficina improvisada en una de las habitaciones del patio, el corazón latiéndome con una furia fría y controlada. Abrí mi bitácora de obra, un pesado libro encuadernado en cuero, donde anoto cada detalle, cada entrada y salida, cada entrega. La confianza es un buen material, pero la verificación es la estructura que la sostiene. Revisé el registro de llaves. Solo 3 personas tenían acceso a la casona. Mi capataz, que estaba de vacaciones con su familia en Oaxaca, yo mismo, y Unai. Pero la llave de Unai. Él vivía con Camila. Su llave era la llave de ella. Me senté frente a mi vieja computadora portátil y abrí el archivo de la cámara de seguridad que apunta a la entrada principal desde el otro lado de la calle. Era una cámara barata, pero grababa el movimiento. Retrocedí 48 horas. Avancé rápidamente, mis ojos buscando cualquier cosa fuera de lo común. Y allí estaba. Ayer por la tarde, mientras yo estaba en la maderería negociando un lote de cedro rojo, una camioneta blanca, una SUV idéntica a la de Camila, se estacionó frente a las puertas. La grabación granulada la mostraba allí durante casi 2 horas, sola, el tiempo suficiente para subir a un andamio con una herramienta eléctrica inalámbrica, el tiempo suficiente para cortar el soporte, el tiempo suficiente para sentenciarme. La comprensión me golpeó como un mazo. Mi nuera no solo quería mi dinero, estaba tratando de eliminarme del mapa. A primera hora de la mañana, no fui a la obra. Fui a ver a Arturo, mi abogado y amigo desde hace 30 años. Su despacho olía a cuero y a papel viejo, el olor de batallas ganadas y secretos guardados. Quieren declararme incompetente, Arturo, dije sin rodeos, sentándome frente a su escritorio de caoba. Arturo se reclinó en su silla, entrelazando los dedos. A sus 60 años, tenía más canas que yo,
pero sus ojos eran tan agudos como siempre. La narrativa es fácil de vender, Sergio. El viejo constructor, el trágico accidente, el nieto casi herido. Si un médico firma un papel diciendo que sufres de demencia senil, Camila, a través de Unai, podría solicitar la tutela. Podrían liquidar tus propiedades antes de que te dieras cuenta. Ella lo intentó. Saboteó una viga. Los ojos de Arturo se endurecieron. Entonces no estamos jugando. Estamos en guerra. Se inclinó hacia adelante. Escúchame bien. Vamos a crear una estructura de contención. Moveremos la casona y las otras propiedades importantes fuera de tu nombre personal y las pondremos en una sociedad tenedora, una SADC-V fantasma. Tú serás el accionista mayoritario, pero nombraremos un consejo de administración con gente de mi confianza. Asentí, entendiendo la estrategia. De esa manera, aunque me incapaciten legalmente, el activo queda congelado, terminó Arturo. No se puede vender sin la aprobación de un consejo que Camila no controla. Es un cortafuegos legal. Estuvo de acuerdo, pero su mirada era grave. Eso protegerá los ladrillos, Sergio. Pero, ¿qué vas a hacer con la podredumbre que tienes dentro de tu propia familia? Llegué al apartamento de Unai sin avisar, con la excusa de traer pan dulce para Leo. La verdad es que necesitaba ver la estructura de su vida con mis propios ojos. Unai me abrió la puerta. Parecía agotado, con ojeras oscuras bajo los ojos. Estaba trabajando en unos planos de arquitectura en su computadora portátil sobre la mesa del comedor. El lugar estaba impecable, como siempre, cortesía de la obsesión de Camila por las apariencias. Sin embargo, en un rincón del mostrador de la cocina, vi una pila de sobres. Varios de ellos tenían sellos rojos y la palabra urgente impresa. ¿Quieres un vaso de agua, papá?, preguntó Unai, forzando una sonrisa. Claro, hijo, gracias. Mientras él iba a la cocina, me acerqué al mostrador. Eché un vistazo rápido. Eran avisos finales de pago. Deudas masivas de tarjetas de crédito a nombre de Camila. Cifras que me hicieron sentir un escalofrío. Unai regresó y, al ver hacia dónde miraba, rápidamente barrió los sobres y los metió en un cajón. Papeleo de negocios. Ya sabes cómo es, dijo con demasiada ligereza. De hecho, el negocio va genial. Camila cerró 2 ventas grandes el mes pasado. La mentira flotaba en el aire entre nosotros, tan gruesa como el polvo de la construcción. Mi hijo se estaba ahogando en deudas, y Camila era el ancla que lo arrastraba al fondo. Y yo, en mi ceguera, pensé que regalarles una casa resolvería sus problemas, cuando en realidad solo había hecho el premio más grande. Camila llegó a casa justo cuando yo me iba, frenando su camioneta blanca con un chirrido de llantas. «Maldita sea, una llanta ponchada», gritó, saliendo del vehículo. «Unai, ven a arreglar esto». Unai salió, pero yo levanté una mano. «No te preocupes, hijo, yo me encargo. Para eso están los viejos». Era la oportunidad perfecta. Mientras Unai entretenía a Leo adentro, abrí la cajuela para buscar la llanta de refacción, actuando como el suegro servicial y un poco torpe. Camila me observaba desde la puerta con impaciencia. Mientras buscaba el gato hidráulico, mis dedos exploraron los compartimentos ocultos del área de carga, los lugares donde la gente guarda cosas que no quiere que se vean. Y entonces, lo encontré. Atascado en un hueco lateral, había un recibo arrugado. No era de una tienda departamental, era de una casa de empeño en una de las colonias más peligrosas de la ciudad. Grapado al recibo había un contrato de préstamo con un agiotista, por la cantidad de 5 millones de pesos, y una tasa de interés criminal. Doblé el papel y me lo guardé en el bolsillo. Terminé de cambiar la llanta en silencio, con las manos cubiertas de grasa. Cuando terminé, le sonreí a Camila y le devolví las llaves. Ella no tenía idea de que acababa de entregarme el nombre exacto del tiburón con el que estaba nadando. Ahora sabía exactamente a dónde tenía que ir mañana. Mi vieja camioneta de trabajo se sentía fuera de lugar en aquella colonia. Las calles eran más estrechas, los edificios estaban más juntos, como si se apoyaran unos en otros para no caerse. Encontré la casa de empeño del recibo. Tenía barrotes en las ventanas, y un cristal blindado separaba al empleado del mundo. El hombre detrás del cristal me miró con aburrimiento. «¿Qué se le ofrece, jefe?» «Busco información sobre un préstamo. A nombre de Camila Rivera», dije, manteniendo mi voz neutra. El hombre soltó una risa seca. «Aquí no damos información de clientes, abuelo. ¿Qué es esto? Un programa de chismes. Lárguese».
Yo no me moví. Me incliné hacia la pequeña ranura en la base del cristal. Conozco a Ramiro Fuentes, el del sindicato de transportistas. Le construí su casa en el campanario. El nombre de un hombre poderoso es una buena palanca. Deslicé un billete de 1000 pesos por la ranura. El dinero es la grasa que hace girar los engranajes del mundo. El empleado miró el billete, luego a mis ojos. Lo tomó. Mire, no le puedo decir mucho, pero esa mujer no le debe a la casa de empeño. Le debe al dueño de todo esto, y de mucho más. Le debe lana a El Tiburón, y es una deuda grande. Váyase a casa, señor. No se meta en eso. Me senté en mi camioneta, el motor apagado, mientras el sol golpeaba el parabrisas. El Tiburón. El nombre tenía un peso siniestro. Saqué mi teléfono y marqué un número que no había usado en años. Era de un viejo amigo, un ex policía que ahora se dedicaba a la seguridad privada. Le di el nombre de Camila y el apodo del prestamista. Déjame hacer unas llamadas, dijo. Te marco en 1 hora. La hora se sintió como un siglo. Miré mis manos, callosas y manchadas de pintura. Manos que habían construido, no destruido. El teléfono sonó. Sergio, malas noticias, dijo mi amigo, su voz grave. El Tiburón no es un simple prestamista. Es peligroso. Si tu nuera no le paga esa deuda a fin de mes, la va a matar a ella y a cualquiera que se interponga. Comencé a conectar los puntos. El plazo del contrato vencía en 3 semanas. El accidente con la viga había ocurrido exactamente 3 semanas antes de la fecha límite. Camila estaba desesperada. No tenía tiempo. Necesitaba que yo muriera o fuera incapacitado de inmediato para poder liquidar la casona y pagarle al Tiburón. Dejé de pensar como una víctima. Empecé a pensar como un maestro de obras planeando una demolición controlada. Estaba en la casona, revisando los puntales de soporte temporales que habíamos instalado en el salón principal, cuando ella llegó. Camila entró con una sonrisa radiante y 2 vasos de café caro. La viva imagen de la nuera preocupada. Te traje esto, Sergio. Te ves muy cansado, dijo, su voz goteando una dulzura falsa. Acepté el café, aunque sabía que podría estar envenenado. Gracias, Camila. Se sentó en un cajón de herramientas, cruzando las piernas. He estado pensando mucho en el accidente. Me preocupa tu seguridad. Creo que la presión de la obra te está afectando. Hizo una pausa, mirándome con sus ojos de depredadora. Una y yo creemos que sería prudente que le firmaras un poder notarial médico, solo para que él pueda ayudarte con las decisiones si te sientes abrumado. La rabia me subió por la garganta, caliente como el metal fundido. La reprimí. En su lugar, dejé caer mis hombros. Me froté la rodilla, soltando un gemido suave. Miré al suelo con una expresión vacía. Dejé que viera al hombre viejo y derrotado que ella quería que yo fuera. Sus ojos brillaron con un destello de triunfo. Es por tu bien. De hecho, ya te conseguí una cita con un geriatra excelente para una evaluación, solo para descartar cualquier cosa. Asentí lentamente. Está bien, hija. Si tú crees que es lo mejor. La carnada estaba en el agua, y ella la había mordido con avidez. Mi estatus como restaurador respetado por el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, me abría puertas que para otros estaban cerradas. Fui al registro público de la propiedad municipal, no como un ciudadano común, sino como Sergio Vargas, el hombre que salvaba edificios históricos. Evité la fila y fui directamente con el jefe de archivo, un hombre cuyo tío había trabajado para mí 20 años atrás. Ernesto, ¿cómo está la familia?, pregunté, dándole una palmada en el hombro. Tras unos minutos de charla, le pedí el favor. Necesito revisar los registros de consulta de mis propiedades, solo para ver si ha habido alguna actividad inusual. El sistema era lento y Ernesto parecía reacio. Eso es información interna, don Sergio. Me incliné un poco. Tu tío siempre decía que un buen muro se construye con buenos ladrillos y buena voluntad. Yo te di lo primero, ahora te pido lo segundo. Suspiró y giró el monitor hacia mí. Y allí estaba, en letras negras sobre un fondo blanco, múltiples solicitudes de avalúos oficiales para 3 de mis propiedades más valiosas. Todas solicitadas en la última semana. Todas a nombre de Camila Rivera, usando una empresa de bienes raíces como fachada. No solo quería la casona, quería liquidar el trabajo de toda mi vida. La clínica que Camila recomendó era lujosa y olía a desinfectante caro. El doctor, un hombre pulcro con un reloj de oro,
Me sonrió con una simpatía que no le llegaba a los ojos. Me hizo pasar a su consultorio, cuyas paredes de cristal daban a un jardín impecable. Intentó aplicarme una prueba cognitiva, haciendo preguntas rápidas y confusas, claramente diseñadas para que fallara. Después de la tercera pregunta, levanté la mano. «Doctor, deténgase». Me miró, sorprendido. «¿Hay algún problema, señor Vargas?» «Sí», dije, mi voz tranquila pero firme. «El problema es que la ampliación de esta clínica viola el Código de Construcción Municipal. Esa pared de cristal es bonita, pero no tiene el soporte de carga adecuado para un segundo piso. Y como este es un barrio histórico, dudo mucho que tenga los permisos del INAH para la modificación». El color desapareció del rostro del doctor. Se dio cuenta de que no estaba hablando con un viejo senil, sino con un experto que podía destruir su negocio con una sola llamada anónima a los inspectores. Se reclinó en su silla, derrotado. «¿Qué es lo que quiere?» «La verdad», respondí. El doctor tragó saliva. Su nuera me pagó. Me ofreció una cantidad considerable para emitir un diagnóstico de demencia de inicio temprano. Dijo que era para proteger el patrimonio familiar. Asentí. Tenía mi prueba. Tenía mi palanca. Invité a Unai a tomar una cerveza en una cantina del centro, lejos de los oídos de Camila. Necesitaba medir la profundidad de la grieta en mi propia familia. Necesitaba saber si mi hijo era cómplice o simplemente ciego. Pedimos 2 cervezas oscuras. Dejé que el silencio se asentara entre nosotros por un momento. «Tuve la cita con el doctor que Camila agendó», dije casualmente, observando su rostro por encima del borde de mi vaso. Unai frunció el ceño. «¿Qué doctor?» «Uno que ella recomendó. Sugirió que te firmara un poder médico, por si mi memoria empieza a fallar». La reacción de Unai fue instantánea y genuina. Dejó su vaso en la mesa con tanta fuerza que la cerveza se derramó. «¿Qué? Eso es ridículo, papá. Jamás permitiría algo así. Tú estás más lúcido que todos nosotros juntos». Su indignación era real. Su lealtad, aunque enterrada bajo el estrés y la manipulación, seguía ahí. El alivio me inundó, pero fue agridulce. Mi hijo era inocente. Estaba siendo utilizado como una herramienta por su propia esposa. Me di cuenta de que no podía simplemente decirle la verdad. No la creería. Sería la palabra de un viejo resentido contra la de su amada esposa. Tenía que mostrárselo. Tenía que hacer que las paredes se derrumbaran a su alrededor para que finalmente viera la podredumbre que había dentro. Esa noche, en mi taller, desenrollé un juego de planos polvorientos sobre mi mesa de dibujo. Era hora de diseñar la trampa. Necesitaba una carnada, una propiedad lo suficientemente valiosa como para tentar la codicia de Camila, pero lo suficientemente tóxica como para destruirla legal y financieramente. Mis dedos recorrieron los títulos de propiedad hasta que encontraron el que buscaba, Casa Negra. La compré hace años por una miseria. Por fuera, era una joya colonial. Por dentro, era una pesadilla. Moho negro tóxico en las paredes, una cimentación que se hundía lentamente y, lo más importante, una orden de demolición pendiente y multas masivas del INAH que yo había logrado posponer. Era el activo perfecto. Para que el plan funcionara, necesitaba que la propiedad pareciera legalmente limpia y extremadamente valiosa en el papel. Tomé una hoja de papel membretado de un tasador conocido y empecé a redactar un avalúo cosmético. 15 millones de pesos. Una cifra lo suficientemente grande como para que Camila saldara su deuda con el tiburón y aún le quedara una fortuna. Estaba fabricando el señuelo. Estaba preparando la trampa para mi nuera. Visité la Casa Negra al día siguiente. El aire en el interior era pesado, con un olor dulzón a descomposición y humedad. Tenía 48 horas para maquillar a un cadáver. La pared de carga principal en el salón estaba visiblemente combada, como la espalda de un anciano. No podía arreglarla, pero podía ocultarla. Llamé a 2 de mis trabajadores de mayor confianza, hombres leales que sabían mantener la boca cerrada. «Necesito que instalen paneles de yeso nuevos sobre este muro», les ordené. «Quiero que se vea perfecto. Luego, una capa de pintura de alta gama y pulan los pisos. Quiero que este lugar brille». Trabajaron rápido. Cubrieron la podredumbre con una fina capa de modernidad. Rociaron limpiadores industriales para enmascarar el olor a moho. Para un ojo inexperto, o para una agente inmobiliaria cegada por la codicia,
La propiedad ahora parecía una mina de oro lista para ser explotada. Antes de irme, encontré una vieja notificación de advertencia de Lina en una gaveta. La doblé con cuidado y la guardé en la guantera de mi camioneta. La trampa física estaba lista. La cena familiar del domingo fue en el apartamento de Unai. El ambiente era tenso. Llevé conmigo una carpeta con documentos, fingiendo estar desorganizado. Mi objetivo, que Camila viera el avalúo falso de la Casa Negra, sin que pareciera que yo quería que lo viera. Durante la cena, mientras hablaba de lo abrumado que estaba con tanto trabajo, accidentalmente tiré un vaso de agua sobre la mesa. ¡Qué torpe soy!, exclamé, levantándome deprisa. Voy por un trapo a la cocina. Dejé la carpeta abierta sobre mi silla, con el avalúo falso de 15 millones de pesos claramente visible en la parte superior. Desde la cocina, a través del reflejo en la puerta del microondas, observé. Vi a Camila mirar nerviosamente hacia la cocina, luego sacar rápidamente su teléfono, tomar una foto del documento y volver a su asiento justo cuando yo regresaba. Sus ojos brillaban con una codicia apenas disimulada. Había mordido el anzuelo. La cuenta regresiva para su destrucción había comenzado. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó. Era Camila. Su voz era un jarabe de falsa preocupación. «Sergio, ¿cómo amaneciste?» «No he dejado de pensar en ti», dijo. «Cansado, hija. Muy cansado», respondí, interpretando mi papel. «Lo sé. Por eso creo que tengo una solución. ¿Qué tal si te ayudo a administrar tu portafolio? Para aligerarte la carga. Por ejemplo, esa propiedad, la Casa Negra, debe ser mucho trabajo. Puedo encargarme del papeleo para transferirla a una sociedad, para que no tengas que preocuparte por ella». Ahí estaba, la mordida final al anzuelo. Fingí un suspiro de alivio. «Tienes razón, Camila. Esa casa es una carga. Te lo agradecería mucho. Hablaré con Arturo para que redacte los papeles de la transferencia». «Perfecto, suegro. Verás que es lo mejor para todos», dijo, su voz vibrando de triunfo. Colgué el teléfono. Mi rostro se endureció. La sonrisa desapareció. Marqué el número de Arturo. «Ejecuta el plan», dije. «La presa está entrando en la jaula». Arturo y yo estábamos sentados en su oficina, revisando el acta constitutiva de la nueva sociedad anónima. Se llamaría Inversiones Rivera Futuro. «El documento es una obra de arte, Sergio», dijo Arturo, ajustándose las gafas. «Transfiere la propiedad total de la Casa Negra a esta nueva sociedad. Pero el diablo está en los detalles». Señaló una cláusula. «La nombraremos representante legal, pero el truco es este. Haremos que firme como obligada solidaria de la sociedad. Argumentaremos que es un requisito estándar para empresas recién creadas. Al firmar eso, ella asume responsabilidad personal por cualquier pasivo de la empresa. Y esa persona será Camila», dije. «Exacto. El argumento para Unai será que es para proteger su historial crediticio de cualquier riesgo empresarial. Es una excusa perfecta que sonará responsable». Arturo me miró fijamente. «Pero necesito que tú estés protegido. No quiero que esto te explote en la cara. Vas a firmar una declaración jurada ante notario, reconociendo que la propiedad está condenada y que informaste de su estado a la nueva sociedad antes de la transferencia. Es tu seguro de vida legal». Asentí. El papeleo era impecable. Camila no estaba a punto de heredar una propiedad. Estaba a punto de heredar una bomba de tiempo financiera. La oficina del notario era fría e impersonal. Estábamos los tres, Unai, Camila y yo. Camila apenas podía ocultar su emoción, sus dedos tamborileaban impacientemente sobre la mesa de conferencias. El notario leyó las cláusulas en una monótona voz legal. Cuando llegó a la parte de la representación legal, Unai frunció el ceño. «Un momento», dijo. «¿Por qué mi nombre no está en la sociedad? ¿Por qué Camila es la única representante?» Antes de que yo pudiera responder, Camila intervino, poniendo una mano tranquilizadora en el brazo de Unai. «Es por estrategia fiscal, mi amor, y para protegerte. Así, si hay algún problema, no afecta tu crédito. Tu padre y yo lo hablamos. Es lo más inteligente». Yo asentí lentamente, con una expresión de confusa vejez, como si apenas entendiera lo que estaba pasando. Firmé mi parte de la transferencia, cediendo la propiedad. Luego, empujé el bolígrafo a través de la mesa hacia Camila. Con una sonrisa radiante, tomó el bolígrafo y firmó su nombre con una floritura extravagante. Cada trazo de tinta la ataba más fuerte a la trampa. En ese momento, la Casa Negra,
con todas sus deudas ocultas y sus pecados estructurales, le pertenecía legalmente y en su totalidad a ella. Aparqué mi camioneta al otro lado de la calle del registro público, bajo la sombra de un jacarandá. El calor de la tarde era sofocante. Mi rodilla palpitaba, un recordatorio constante del día en que todo esto comenzó. Esperé. Un buen constructor sabe que la paciencia es una herramienta tan importante como el martillo. Después de casi 2 horas, la vi. Camila salió del edificio del registro, sonriendo, pero no estaba sola. A su lado caminaba un hombre de traje caro y sonrisa de tiburón. Lo reconocí de inmediato. Era el principal abogado de El Tiburón, un hombre conocido por ejecutar embargos con la delicadeza de una bola de demolición. Los vi estrechar la mano antes de que cada uno se fuera en su propio coche de lujo. Mi corazón latió con fuerza. Lo había hecho. Acababa de registrar un gravamen sobre la Casa Negra, ofreciéndola como garantía para su deuda de 5 millones de pesos. El registro tardaría 24 horas en actualizarse en el sistema público. Tenía que asegurarme de que el prestamista aceptara la garantía antes de que la trampa se cerrara por completo. Desde la ventana de un café al otro lado de la calle, observé la fachada recién pintada de la Casa Negra. Tal como lo esperaba, Camila llegó en su camioneta, seguida de cerca por otro hombre. Era un tasador privado que ella había contratado. Un tipo conocido por ser rápido y poco exigente si el precio era correcto. Mi estómago se revolvió. Si ese hombre era medianamente competente, daría unos golpes en los paneles de yeso y oiría el eco hueco de la podredumbre detrás. El engaño se descubriría. Pero Camila era más astuta, o más corrupta. Los vi entrar, y a través de la ventana abierta, observé la pantomima. Ella le hablaba, señalando los acabados de lujo, la pintura fresca, el espacio potencial. Antes de que el tasador siquiera sacara su cinta métrica, vi a Camila entregarle un sobre grueso, una mordida. El hombre lo tomó sin dudarlo. Después de eso, la inspección fue una farsa. Apenas miró las paredes de carga. Pasó más tiempo admirando las molduras del techo que la cimentación. Firmó el informe en el capó de su coche, validando el avalúo cosmético de 15 millones de pesos. La carnada no solo había sido mordida, había sido digerida. El equipo del prestamista había aceptado la garantía fraudulenta. Unai apareció en la casona esa noche. Llevaba una botella de tequila y una expresión de derrota en el rostro. Se sentó a mi lado en el patio, en la oscuridad. «Papá, no sé qué está pasando», confesó, su voz apenas un susurro. «Camila está extraña, recibe llamadas a escondidas, esconde los estados de cuenta del banco. Siento que me estoy volviendo loco». Le serví 2 caballitos de tequila. En lugar de atacar a Camila directamente, decidí usar mi propio lenguaje. «Hijo, déjame contarte sobre un edificio. Por fuera, la fachada es hermosa. Pintura nueva, ventanas limpias, un jardín perfecto, pero si te acercas, ves que la cimentación está podrida. Las vigas están carcomidas. Y tarde o temprano, no importa lo bonita que sea la fachada, toda la estructura se va a venir abajo». Unai me miró, sus ojos llenándose de una comprensión dolorosa. Entendió la metáfora. «¿Qué hago, papá?» Bebí mi tequila de un trago. «Mañana, al mediodía, preséntate en la Casa Negra. No hagas preguntas, solo ve». Él dudó por un momento, luego asintió con una determinación sombría. «Estaré allí». Había puesto el pie en el camino que yo había construido para él. El camino hacia la verdad. A la mañana siguiente, estaba sentado en mi camioneta, frente a las oficinas regionales de Lina. El tiempo lo era todo. Tenía que sincronizar la burocracia con la codicia. Necesito que los inspectores llegaran a la Casa Negra en el momento exacto en que Camila estuviera allí con los abogados del prestamista, probablemente para finalizar la toma de posesión o la venta. Usando un teléfono de prepago, marqué el número directo del inspector jefe, un hombre conocido por su temperamento feroz cuando se trataba de proteger el patrimonio. «Habla el arquitecto Ramírez», mentí, mi voz distorsionada por un pañuelo sobre el auricular. «Estoy reportando modificaciones ilegales y actividad comercial en un sitio histórico condenado. La Casa Negra, en la calle Aldama. Está sucediendo ahora mismo. Están destruyendo el interior». Hubo un silencio furioso al otro lado de la línea. «Voy para allá», gruñó el inspector antes de colgar. Sonreí. El misil burocrático había sido lanzado, y su objetivo era mi nuera. Eran las 11:45 de la mañana.
Estaba aparcado al final de la calle Aldama, con una vista perfecta de la entrada de la Casa Negra. El acto final estaba por comenzar. Primero, llegó la camioneta blanca de Camila. Se estacionó bruscamente. Momentos después, un sedán negro de lujo se detuvo detrás de ella. De él bajaron dos hombres de traje, los abogados de El Tiburón. Camila los saludó con una sonrisa tensa, y los tres entraron al edificio. Miré por el espejo retrovisor. El coche de Unai dobló la esquina y se estacionó detrás de mí. Se bajó, con el rostro lleno de confusión. Caminó hacia mi ventana. «Papá, ¿qué es todo esto? ¿Qué está pasando?». Antes de que pudiera responder, un sonido familiar rompió la calma de la calle. Una sirena. Una camioneta blanca con el logotipo del INAH frenó con un chirrido de llantas justo frente a la Casa Negra. Tres inspectores, liderados por el jefe de rostro adusto, salieron como un pelotón de fusilamiento. Los inspectores irrumpieron en el edificio sin dudarlo. Miré a mi hijo. «Vamos», le dije. «Es hora de que veas la verdad sobre los cimientos». Cuando Unai y yo entramos en la Casa Negra, la escena era surrealista. Camila estaba de pie en medio del salón, sonriendo, a punto de estrechar la mano de uno de los abogados. Sobre una mesa plegable había documentos listos para ser firmados. «Alto ahí», gritó el inspector jefe del INAH, su voz retumbando en el espacio cavernoso. «¿Quién autorizó esta reunión? ¿Dónde están los permisos para estos trabajos?». Camila se giró, su rostro palideció. Yo soy la nueva dueña. Acabo de adquirirla», tartamudeó. El inspector soltó una risa amarga. «¿Dueña? Usted es la responsable de un crimen federal». Se dirigió a uno de sus hombres. «Trae el mazo». Ante la mirada horrorizada de Camila, los abogados y mi hijo, el inspector tomó un mazo pesado y, con un solo golpe poderoso, destrozó el panel de yeso recién instalado. El yeso explotó hacia adentro, revelando la horrible verdad: madera podrida, vigas de carga combadas y el inconfundible y siniestro patrón del moho negro tóxico que cubría la pared como una plaga. Los abogados del prestamista retrocedieron, sus rostros una mezcla de ira y asco al darse cuenta de que la garantía de 15 millones de pesos era un cascarón sin valor. Se dieron cuenta de que habían sido estafados. Camila se quedó paralizada mientras el inspector le ponía en la mano una hoja de papel. «Aquí tiene», dijo con una satisfacción helada. «La multa inicial por la demolición ilegal de un monumento histórico. 10 millones de pesos. Y bienvenida a la lista negra del INAH, señora Rivera». La trampa se había cerrado. El polvo del yeso destrozado flotaba en el aire, cargado de tensión. Los abogados de El Tiburón se acercaron a Camila, sus rostros desprovistos de toda simpatía. «Queremos nuestro dinero, los 5 millones. Ahora mismo», dijo el de más edad. Camila, acorralada, buscó una vía de escape con la mirada, y sus ojos se posaron en Unai. Su desesperación se convirtió en veneno. «Fue él», gritó, señalando a mi hijo. «Unai es el arquitecto. Él sabía que la casa estaba podrida. Él falsificó el avalúo para engañarlos a ustedes y a mí». Vi a Unai quedarse helado. La traición lo golpeó como una fuerza física, dejándolo sin aire. La mujer a la que amaba, la madre de su hijo, lo estaba arrojando a los lobos para salvarse a sí misma. La miró, pero ya no veía a su esposa. Veía a un monstruo. Pero los abogados ni siquiera se molestaron en mirar a Unai. Sus ojos estaban fijos en Camila. «No nos importa quién es el arquitecto», dijo el abogado con frialdad. «Solo nos importa la firma en los documentos de la sociedad. Y esa firma es la suya». Camila intentó correr hacia la puerta, pero uno de los inspectores del INAH le bloqueó el paso. «Nadie se va a ninguna parte. La policía municipal ya viene en camino por fraude al patrimonio federal». Derrotada, se giró hacia mí, su rostro contorsionado por el odio. Tú me tendiste una trampa. Sabías que este edificio estaba condenado. Tú me engañaste». Mantuve la calma. Lentamente, metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué un documento doblado. Era la declaración jurada que había firmado ante notario en la oficina de Arturo. La desdoblé y se la mostré. «Este es un documento legal, firmado antes de la transferencia», dije, mi voz resonando con una claridad cortante. «Prueba que yo, Sergio Vargas, informé a la representante legal de Inversiones Rivera Futuro, es decir, a usted, del estado condenado de esta propiedad antes de que usted firmara la aceptación».
Usted sabía el riesgo. Usted aceptó la responsabilidad. Los abogados del prestamista miraron el documento, luego a Camila. Una sonrisa gélida se dibujó en el rostro de uno de ellos. Legalmente, yo estaba limpio. Y Camila quedaba expuesta, no como una víctima, sino como una estafadora que había aceptado voluntariamente la responsabilidad de un activo tóxico para defraudar a sus acreedores. Las sirenas de la policía se oían cada vez más cerca. Estaba completamente sola. 2 oficiales de la policía municipal entraron y, tras una breve conversación con el inspector de Lina, se acercaron a Camila. Señora Rivera, queda usted detenida por fraude y violaciones a la Ley de Patrimonio Federal. Le pusieron las esposas. Mientras se la llevaban, los abogados de El Tiburón se me acercaron. Esto no ha terminado, Vargas. Hemos perdido tiempo y dinero. Los miré directamente a los ojos, sin miedo. El fraude lo cometió ella, dije con frialdad. Si intentan cobrarme a mí o a mi hijo, usaré mis contactos en el gobierno estatal para que la Guardia Nacional desmantele toda la operación del Tiburón. Quédense con ella. El abogado principal me estudió por un momento. Se dio cuenta de que no estaba mintiendo. Luego, una extraña expresión de cálculo cruzó su rostro. Asintió levemente. Entendido. Se dio la vuelta y se fue. Pero antes de salir, añadió, nos aseguraremos de que la deuda de la señora Rivera la siga a donde quiera que vaya, incluso a una celda. Camila era arrastrada hacia la puerta, gritando el nombre de Unai una y otra vez, su voz llena de pánico. Pero Unai no se giró. Se quedó quieto, dándole la espalda a la mujer que había destrozado su vida. Cuando las luces de las patrullas se desvanecieron y el silencio regresó a la Casa Negra, solo quedábamos Unai y yo en medio de los escombros. El olor a podredumbre parecía más fuerte que nunca. Unai se derrumbó sobre los escalones polvorientos de la escalera principal, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos. ¿Cómo pude ser tan ciego, papá? Susurró con la voz rota. ¿Cómo pude vivir con ella y no ver lo que era? Me acerqué y me senté a su lado, ignorando el dolor punzante en mi rodilla. Puse un brazo alrededor de sus hombros. No había nada que pudiera construir para arreglar esto. Solo podía estar allí, soportando el peso con él. No es tu culpa, hijo, dije en voz baja. El amor a veces nos pone una venda en los ojos. Lo siento no haberte protegido de esto antes. Levantó la vista, sus ojos enrojecidos y llenos de dolor. Pero a través de ese dolor vi una nueva comprensión. Se dio cuenta de que todo este teatro brutal, toda esta demolición controlada de su vida, no había sido un acto de malicia por mi parte. Había sido un acto desesperado de un padre para salvar a su hijo de hundirse con el barco. Conduje a Unai de vuelta a la casona principal. Nos sentamos en el patio, en el mismo lugar donde habíamos almorzado el día del accidente. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. ¿Por qué llegar a estos extremos, papá?, preguntó Unai finalmente. ¿Por qué no solo exponer sus deudas? ¿Forzar un divorcio? No respondí con palabras. Me levanté, entré a mi taller y regresé con una pieza de metal pesada y retorcida. Era el soporte de la viga que había guardado. Se lo puse en las manos. Míralo bien, le dije. Unai lo giró, sus dedos de arquitecto recorriendo la superficie. Y entonces, su respiración se detuvo. Sus ojos se abrieron con horror al ver las finas estrías paralelas en el borde del corte, las marcas inconfundibles de una esmeriladora. Levantó la vista hacia mí, la comprensión más oscura y terrible reflejada en su rostro. Ella no solo quería el dinero, susurró, su voz temblando. Ella trató de matarte, y casi mata a Leo. Cualquier resto de culpa o compasión que pudiera haber sentido por Camila, se evaporó en ese instante, reemplazado por una furia protectora y helada hacia su hijo. Fuimos directamente al apartamento de Unai. La atmósfera del lugar que una vez fue un hogar ahora se sentía tóxica. Comenzamos a empacar una maleta con las cosas de Leo, sus juguetes, su ropa, sus libros. Leo salió de su habitación, confundido. ¿A dónde vamos, papá? ¿Dónde está mamá? Unai se arrodilló, luchando por encontrar las palabras. Vi el dolor en su rostro, así que intervine. Me arrodillé junto a mi hijo, quedando a la altura de mi nieto. Leo, dije con la voz más suave que pude. Mamá tuvo que irse por un largo tiempo. Rompió unas reglas muy importantes. Pero no te preocupes, tu papá y yo siempre vamos a estar aquí para protegerte. Siempre. Leo me miró, luego a su padre,
y pareció entender, no los detalles, sino la emoción, la promesa. Nos abrazó a los dos. Era una seguridad real, una que ningún fideicomiso o cuenta bancaria podría comprar jamás. Cerramos la puerta del apartamento, dejando atrás la influencia de Camila para siempre. Un mes después, Unai y yo estábamos de nuevo en la oficina de Arturo. El aire se sentía más ligero. Arturo nos puso al día. Camila enfrenta hasta 10 años de prisión por fraude, falsificación y puesta en peligro de la vida de otros. Los abogados de El Tiburón se están asegurando de que la fiscalía no tenga piedad. Su deuda la perseguirá incluso después de que salga. Puse una carpeta sobre el escritorio de Arturo. Quiero disolver la sociedad fantasma y transferir la casona principal directamente a nombre de Unai, no como un fideicomiso, como un regalo. Pero Unai negó con la cabeza. No, papá, dijo con una firmeza que nunca antes le había escuchado. No la quiero como un regalo, quiero ganármela. Quiero trabajar contigo, lado a lado, para terminarla. Quiero aprender de ti. Arturo me miró y sonrió. Yo miré a mi hijo, a este hombre nuevo y fuerte que estaba sentado frente a mí, y sentí un orgullo que ninguna propiedad podría igualar. Mi hijo, finalmente se había convertido en el socio que siempre había deseado. Estábamos de vuelta en la casona. El aire ya no olía a podredumbre, sino a madera de roble nueva y a la promesa de un futuro. Con la ayuda de una polea y el esfuerzo de nuestros músculos, estábamos izando una nueva viga maestra para reemplazar la que Camila había saboteado. La viga era increíblemente pesada. Cuando estábamos a punto de encajarla, mi rodilla izquierda cedió. Tropecé, y por un segundo, sentí que la viga se nos vendría encima. Pero al instante, Unai se tensó, sus músculos se hincharon mientras soportaba la mayor parte del peso. «Yo la tengo, papá», gruñó por el esfuerzo. «No tienes que cargarlo todo tú, solo nunca más». Juntos, con un último empujón, logramos encajar la viga en los pesados soportes de hierro, asegurando el techo del salón principal. Miré la viga, sólida y fuerte, y me di cuenta de una verdad fundamental. La verdadera fortaleza no proviene de la riqueza aislada, sino de las cargas compartidas. El atardecer caía sobre Querétaro, llenando la casona restaurada con una luz cálida y dorada. Leo corría por el patio, su risa resonando contra los muros de piedra que ahora eran seguros. Unai lo observaba desde el pórtico, con una sonrisa tranquila. Los observé, reflexionando sobre lo cerca que estuve de perderlo todo. No los edificios ni el dinero, sino a ellos. Lo perdía todo porque creía que el cemento y los ladrillos eran el único pegamento que podía mantener unida a una familia. Tomé mi vieja y gastada bitácora de obra, la que me había ayudado a descubrir la verdad, y caminé hacia mi hijo. Se la extendí. «Creo que es hora de que el nuevo maestro restaurador se haga cargo de esto», le dije. Unai tomó el libro, sus manos cubriendo las mías por un momento. El ciclo de codicia tóxica se había roto. El negocio familiar ya no era un arma de manipulación, sino un oficio compartido, una pasión. Me senté, apoyando mi rodilla dolorida, y escuché las risas de mi hijo y mi nieto. La casa, por fin, era un hogar, construido sobre una cimentación que nadie podría sabotear jamás.